Hola, hola, bienvenidos a todos los que se van conectando a esta transmisión en vivo. Yo soy Paulina Cedillo, estoy súper contenta de compartir con ustedes un martes más de bendición y hoy tenemos un tema muy interesante, comenzando el año. Recuerdan que el martes pasado tuvimos oportunidad de tener un programa de mucha bendición que nos ayudaba en esta guía de discernimiento sobre los propósitos de este año nuevo, identificando también las diferentes realidades que vivimos sobre la importancia de poder dejar en manos de Dios lo que le corresponde a Él y trabajar lo que nos corresponde a nosotros. Hoy tendremos un tema que nos ayudará en este discernimiento también, pero enfocado a lo que vivimos en el día a día, en la parte profesional, pero también el anhelo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Desde si mi vocación tiene que ver con un tema familiar, tengo un plan familiar, crear una familia, tener hijos, o Dios me llama para alguna otra vocación. Hoy tendremos como invitado a un gran amigo, pero también a un experto. Les voy a leer un poquito de su semblanza. Él es Christopher Ramírez, licenciado en negocios internacionales, tiene diplomado en bioética, formó parte del grupo El Verdadero Amor Espera, donde se promueve en los jóvenes la castidad, y actualmente forma parte del grupo Proceso Juvenil Vocacional, que es parte de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Guadalajara. Con ustedes le doy la bienvenida a Christopher Ramírez. Bienvenido, Christopher, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paulina? Un gusto saludarte y pues igual para todo tu público, un gusto estar aquí contigo. Oye, pues qué gusto recibirte. Ya teníamos tiempito que no compartíamos micrófonos, yo creo que algunos añitos atrás, pero pues muy contenta de que nos acompañes el día de hoy. Y pues bueno, voy a iniciar con preguntas. La primera pregunta es, primero, ¿qué te hizo comenzar a trabajar en el apostolado de PJB, que es el Mira, grupo de... fue una historia un tanto particular porque mi ahora esposa la conocí yo coordinando el proceso del verdadero amor espera y ella en ese momento pertenecía al proceso juvenil vocacional. Dios tiene sus propios caminos, Dios tiene sus propias historias y por un momento que estuvimos compartiendo a la par tanto el servicio de Nevae como en el PJB, al final pues Dios nos dio la oportunidad de poder servir juntos al 100% en el proceso juvenil vocacional. Entonces esto fue en 2020, que fue que yo lo estaba viviendo, llegó la pandemia y pues nos cortó a todos en todo sentido, todo el proceso mismo. Sin embargo, decidimos continuar sirviendo juntos ahí y ha sido una experiencia muy gratificante, de muchas bendiciones, de poder encontrarme con vocaciones que a lo mejor las vemos dentro de la propia iglesia, pero no hemos tenido la oportunidad de contactarlos uno a uno, ¿sabes? De poder hablar como amigos con religiosas, con monjas, con sacerdotes y a lo largo del proceso como tal, tener la oportunidad no solo de verlos como la figura que son, que en efecto tienen esa figura importante, pero verlo también como un amigo, porque eso promueve el proceso, el poder conocer las vocaciones y saber que si hay matrimonios, que sí hay religiosas, que sí hay sacerdotes y que al final del día también son seres humanos, ¿sabes? Y esos seres humanos tienen un gran corazón. Entonces, ha sido maravilloso el proceso en ese aspecto de poder encontrar de una forma más cercana y más íntima a las vocaciones y preguntar uno a uno con cada uno las dudas que puedas tener al respecto, ¿no? Totalmente, Christopher. Oye, y a ver, a todos los que nos escuchan, cuando nos referimos a PJB, es justo la contracción de proceso juvenil vocacional, ¿no? Es correcto, Eh, son las siglas. ok, invitar a todos los que se van conectando, que nos digan desde dónde nos escuchan o si tienen alguna duda de para qué Dios les llama. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu vivencia en el proceso, Christopher? Mira, para mí el proceso fue muy interesante porque desde siempre yo había tenido cierta inclinación hacia el matrimonio y en su momento sí me preguntaban, ok, ¿por qué no estás viviendo o por qué no te das la oportunidad de vivir a lo mejor un preseminario, ¿no? Para que puedas decantarte por completo por el matrimonio o si surge esa em, inquietud de poder vivir un seminario o el preseminario, pues puedas continuar eso, ¿no? Yo tuve
falleció ya, un tío que fue sacerdote, un hermano de mi mamá, y él, le hice esa misma cuestionante. ¿Es necesario poder vivir un preseminario para decir si quiero casarme o no? Y me dijo, mira, si nunca has sentido ni siquiera una pequeña chispita o inquietud, pues no tiene sentido que vayas a vivir un preseminario, porque al final del día, pues es justamente si tienes esa pequeña inquietud, por lo menos, ¿no? Y si no la has sentido, no veo la necesidad de que lo vayas a vivir. Sí, date la oportunidad de conocer más, pero vaya, si no tienes esa intención, pues continúa por tu camino, que es el matrimonio, ¿no? O lo que tú consideras que es el matrimonio. Entonces, en ese caminar, el proceso juvenil vocacional me ayudó en saber qué era de forma más específica lo que yo quería y que a la par es lo que Dios también quería para mí. Totalmente. Oye, justo creo que a diferentes personas que estamos involucrados, sobre todo en apostolados, como que de pronto llega mucho a nuestra mente, ¿será que Dios me habla para esto, no? O sea, como que la búsqueda de no querer errar en las decisiones, porque creo que hay personas que tienen mucha claridad de qué es a lo que Dios les llama, ¿no? De que dicen, no, sabes que yo nunca me he visto como un sacerdote y tengo claridad de que voy a formar una familia. Pero vemos otros que estamos tan inmersos en este caminar de seguir a Cristo, de quererlo, de amarlo, de poderle servir, que te llegas a cuestionar esto, ¿no? Y por eso yo te preguntaría, ¿cómo es que el proceso colabora en esta pregunta o gran cuestionamiento? ¿Cómo saber si Dios me llama para algo más que no es la familia o el matrimonio, ¿no? Como tal. Claro. El proceso como tal está trabajado o elaborado para que puedas profundizar primero en tu persona, para que profundices también en la persona de Cristo y a la par puedas profundizar también en las vocaciones específicas que existen, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? A través de estas 5 etapas en las cuales está dividido, ¿no? Estamos hablando que son una etapa mensual de aquí hasta junio. Tenemos, digamos, 2 primeras etapas, una etapa A y una etapa B, y a partir de ahí se va enfocando cada una en un área o en pues sí, en un punto específico, ¿no? El primero es que te conozcas tú, que sepas quién eres tú, para que entonces, teniendo ya esas herramientas, a sabiendas de que ya tienes ese conocimiento de ti, puedas entonces conocer qué es lo que te ofrece Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué te está pidiendo a ti? Y a la vez, ¿qué bendiciones está preparándote para ti? Una vez que conoces a Cristo, entonces te enfocas a conocer las diferentes vocaciones que tiene la iglesia para ofrecerte a ti. ¿Para qué? Para que tú puedas amar en plenitud. Al final del día, el camino al cual hemos sido llamados y a lo cual nos evoca Dios es a vivir la vocación en plenitud. ¿Qué significa vivir la vocación en plenitud? Amar por completo y hacer el reino de Dios vida desde este momento. A eso nos está invitando. Entonces, el proceso está enfocado y elaborado para que en el caminar de estas 5 etapas vayas conociendo a todas las personas que van compartiendo contigo, conozcas tu área, tu personal, en todos los aspectos, hablando de una integralidad, porque creo que en el día a día, en pocas ocasiones nos damos la oportunidad de profundizar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Y el proceso te da esa oportunidad para que en cada una de las etapas puedas ir más allá, puedas ir a lo más profundo de tu corazón y sin temor puedas preguntarle a Dios qué es lo que quieres de mí, qué es lo que quieres que yo haga con mi vida. Porque creo que hablo por la juventud, es muy difícil hacer esa pregunta porque tal vez tengas ya un anhelo que tú dices, es que esto es lo que yo quiero para mí, pero nunca te has dado la oportunidad verdadera de saber si es lo que realmente Dios también quiere para ti, ¿sabes? Y el tener esa inquietud de decir, ¿y si lo que yo quiero no es lo que Dios quiere para mí? Entonces ahí es donde dices, híjole, ¿y si yo quiero casarme, pero Dios me está llamando al seminario o Dios me está llamando al convento? Entonces, ante esas circunstancias e inquietudes, es que vale la pena verdaderamente preguntarle y sin temor. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dar algo que no nos vaya a dar la plenitud en el amor. Dios siempre nos va a llevar a buscar amar en plenitud y que todas nuestras acciones, todos los dones que ha derramado en nosotros desde el momento que fuimos concebidos, tengan esa plenitud y puedan llevarse a cabo de forma plena e íntegra. Tal vez uno
ideas propias pueda decir, es que yo me veo casado como padre de familia, sacando adelante a mi familia y todo muy chévere. Pero si Dios te ve como el jefe de una comunidad, siendo un sacerdote, o si Dios te ve como la encargada de un área en específico para una congregación, entonces créeme que los dones que Dios ha derramado en tu corazón y en tu persona van a evocar esa plenitud cuando realmente estés dispuesto a preguntarle a Dios con el corazón qué es lo que quieres de mí. Oye, está súper fuerte porque justo en lo que nos ibas como platicando, cómo llegar a esa plenitud y cómo de inicio, pues hay una primera pregunta que le hacemos a Dios y que de pronto yo creo que el miedo corresponde a dudar de que puedas lograr lo que Dios quiere de ti, ¿no? Siento que puede ir por ahí este tema, pero cuando logramos confrontar que quizá lo que Dios quiere de nosotros es distinto a lo que pensamos en un inicio, es una Exacto. realidad, y digo, yo me acuerdo mucho de un amigo en la secundaria que se llama Pablo, que él anhelaba profundamente tener una familia. Justo hizo un proceso vocacional con unos padres, tal, y entonces se dio cuenta que Dios le hablaba para ser sacerdote. Y ahora que es sacerdote es profundamente feliz, ¿no? Entonces, eso a mí me hizo como comprender que de pronto en la humanidad podemos errar en lo que realmente Dios quiere para nosotros y que por eso es muy importante llevar este tipo de procesos para ayudarnos a consolidar aquellas dudas que tenemos interiormente, ¿no? Y también otra cosa que me venía a la mente es, tú mencionaste algo muy importante que fue el amor, ¿no? Todos en algún momento de nuestra historia hemos escuchado que fuimos creados por y para amar y desde el amor, porque Dios es amor, ¿no? Pero creo que en el actuar a veces lo olvidamos, pero sobre todo cuando vamos focalizando nuestra vida hacia esa vocación que Dios nos pide en primera instancia, ¿no? Y con esto se me vino a la mente, pues parte de la Biblia, cuando Dios le da su momento de libertad al demonio, ¿no? Y que le dice, tienes la oportunidad de servirme porque fuiste creado para servir. Y él, con otro cúmulo de ángeles, decide, sobre todo Luzbel, pues, decide, no te voy a servir, ¿no? Y el no servirle, a pesar de que sigue siendo en esencia un ángel con talentos y poderes que Dios le ha otorgado, se ha convertido en todo lo contrario a lo que Dios hizo, ¿no? Que fue algo bello, algo hermoso, cercano a la verdad, ¿no? Y creo que en nuestra humanidad también sucede eso, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conocer personas que de pronto conozco su historia, se niegan a una vocación que Dios les ha pedido y se van al lado contrario de la fe, ¿no? Ya las ves o los ves y es todo lo contrario a todo lo que en algún momento conocieron de Cristo. Y creo que eso nos pasa en nuestro día a día cuando negamos lo que en el corazón Dios ha puesto, ¿no? No sé si tú has tenido oportunidad de ver algo así en este caminar, en el proceso. Sí, totalmente. O sea, son personas que tal vez tuvieron una historia previa conociendo a la iglesia y que, yo qué sé, estaban en el seminario tal vez o estaban en algún convento y por alguna razón terminaron dejándolo y se volvieron totalmente contrarios a la fe y las personas más libertinas del mundo y cambiaron por completo su forma de ver la vida, ¿no? Entonces, al final del día creo que si tu vocación no era estar, ser sacerdote o estar como en la vida consagrada, eh, y tienes un buen cierre digamos, en ese ciclo, en ese capítulo con Dios, de alguna manera vas a seguir cercano a Él. ¿Por qué? Porque sabes lo maravilloso que es estar con Dios, lo maravilloso que es Dios para tu vida y para los que te rodean. Entonces, creo que las personas que han tenido un mal cierre de estos ciclos ha sido porque realmente no se dieron la oportunidad de vivir en profundidad y de buscar en el corazón de Él, de Cristo, la respuesta que tenía a su primer pregunta. Entonces, considero que es eso, que no nos damos el tiempo para abordar verdaderamente con la seriedad que amerita el saber qué vendrá para el resto de nuestra vida. Va por ahí. Oye, sí, y justo ahorita que decías esto, creo que en general, al inicio hablabas de cómo el proceso en primera instancia te ayuda a conocerte. Y creo que hoy por hoy con las redes sociales
de pronto nos ha costado mucho profundizar y confrontar lo que somos, ¿no? O sea, las redes sociales nos presentan algo muy maravilloso de la vida de todos, ¿no? Porque pocas personas son las que suben alguna situación compleja que estén viviendo. Entonces, de pronto esto siento que no nos permite darnos un espacio para reflexionar y creo que es algo que promueve mucho el proceso a través de esta etapa, ¿no? Eh, Totalmente. Imagino que también ha sido para ustedes como equipo de pronto una barrera de que no solo es un retiro de entrada por salida, ¿no? O sea, que seguramente justo este proceso es para valientes que deciden tomar las riendas de su vida y descubrir como toda esa grandeza. Yo te preguntaría, porque sé que viviste el retiro, ¿cuál sería como lo que podrías compartirnos en ese testimonio de lo que lograste ver, además de que consolidar que tu vocación era la familia, que consolidaste ver desde tu persona y cuántos beneficios has vivido desde haber vivido este proceso? Una parte muy, muy particular que yo encontré fue haber vivido una Semana Santa, porque la tercera etapa se desarrolla durante toda la Semana Santa. O sea, es literal desde el sábado antes del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Oye, O sea, te voy son a 9 días interrumpir, completitos que se viven dentro de esta tercera etapa. te Es voy, maravillosa, o sea, es la mejor de todas, sin spoilear nada, ¿no? okey. ¿Qué encontré ahí? Verdaderamente aprender quién es Cristo. O sea, de una forma muy específica, la persona de Cristo, cómo ha impactado en mi vida. Y a la vez, saber que en efecto somos imagen y semejanza de Él. Pero esto la hemos escuchado de una manera muy latente, muy, muy continua dentro de la narrativa de la iglesia, que en efecto somos imagen y semejanza. Y eso es totalmente cierto. Pero una cosa es escucharlo y otra cosa es verdaderamente vivirlo. Entonces, cuando eso hizo eco en mí, el decir, verdaderamente soy hijo de Dios, eso me queda claro, verdaderamente soy imagen y semejanza de Él, y mi vida tiene un sentido, y tiene un objetivo, y tiene una meta, entonces, para mí fue como la pieza clave que faltaba para que el engranaje completo empezara a funcionar. No quiere decir que aquí fue como que, wow, encontré todo y todo empezó a funcionar y todo fue maravilloso. Siempre ha habido circunstancias nuevas que van llegando que te ayudan a seguir creciendo y a seguir aprendiendo. Eso queda claro. Sin embargo, te digo, es como que en mi caso fue darme cuenta, pero verdaderamente que me cayera el 20 de estas comentarios que te hice hace un momento, ¿no? Ser verdaderamente hijo de Dios, que formo parte de una iglesia, del cuerpo Cristo, del cuerpo de Cristo que está vivo y que de nosotros depende tomar las riendas de nuestra vida. Porque también es muy fácil decir, bueno, pues Dios, mándame la señal, ok. Y si Dios te la manda, ¿estás dispuesto a responder? ¿Estás dispuesto a dar ese paso adelante? Porque en muchas ocasiones hemos dicho eso, ok, Dios dame una señal, ayúdame a salir adelante. Dios no te va a resolver la vida si tú no estás dispuesto a caminar. Ujú. Entonces, eso para mí fue la respuesta en el proceso. Dios me dijo, este es el proyecto que te estoy ofreciendo, de ti depende empezar a dar esos primeros pasos. Y no lo vas a hacer solo, porque yo estoy contigo y voy a bendecir cada paso que tomes. Oye, Eso fue lo que hashtag encontré, Anaí contigo. Y literalmente. oye, la verdad está muy padre porque justo creo que responde a mucho de las cosas que hoy por hoy como jóvenes nos cuestionamos, ¿no? Desde Cristo, esta vivencia cercana, porque a ver, yo creo que muchos de nosotros como jóvenes hemos conocido a Cristo, pero de una manera como muy por encima, ¿no? En el sentido de que papá y mamá me dicen que vaya a misa, quizá he vivido algún retiro y, está padre el cotorreo con los chavos, no sé qué, ¿no? Que de pronto son las cosas que nos suelen llamar más la atención, pero que en el fondo un verdadero momento y yo creo que este sentarte con Cristo frente a frente te cambia justo toda esta visión que tienes sobre ti, como esto que dices de verdaderamente sentirme hijo de Dios. Creo que pocas personas que realmente están dentro de la iglesia lo viven de esa manera, ¿no? O sea,
sabernos hijos de Dios nos da una dignidad de, de saberte amado y de saber que Dios está contigo en las buenas, en las malas y en cualquier lugar, ¿no? Y que además eso te da también una tranquilidad de que las decisiones que hagas, a pesar de que te equivoques, van a estar acompañadas de un ser que te ama en lo profundo, ¿no? Y otra de las cosas que quería comentarte es cómo, cómo saber que estamos llamados. Seguramente tienen algún temas que los vayan guiando, ¿no? En este proceso sobre la vida sacerdotal, las monjitas. Creo que algo que comentaste que se me hizo muy padre es que estás uno a uno con personas que ya viven estas vocaciones, ¿no? Que creo que de pronto nos puede dar como mayor luz de decir, pues por ejemplo, yo me acuerdo que de chiquita mi abuelito me decía, tú vas a ser monja, porque era muy piadosa, ¿verdad? Tú vas a ser monja. Y yo de chiquita de 6 años decía, no, yo voy a ser chica divertida, ¿no? Me da mucha risa porque pues yo de chiquita tenía una visión de que las monjitas no eran divertidas, ¿no? Claro que tuve oportunidad de conocerlas y decir, claro que no sean divertidas, sino que hay momento para todo, ¿no? Para orar, para servir, para divertirse y que justo creo que este proceso también colabora mucho en eso. Platícame un poquito tu experiencia. Sí, no, totalmente. De hecho, recuerdo cuando estaba apenas saliendo con Anaí, que éramos, creo que ya éramos novios, y en alguna ocasión me tocó ir cuando terminaban alguna de las etapas del proceso. Ella ya estaba sirviendo, ¿no? Entonces, se me hizo muy particular el trato que ella tenía hacia con los religiosos y los sacerdotes y las religiosas, porque hablaba de tú, ¿sabes? Era como, padre, ¿cómo estás? Y es como, para todo era un tú. Y yo decía, no, no es que esté actuando mal, ¿sabes? Porque sí, al final está hablando uno a uno, pero yo le decía, es que, ¿por qué se lo comenté ya como uno a uno también con ella? Le dije, "Oye, pero a mí se me hace extraño ver que se les hable así a los sacerdotes o a las religiosas, pues porque pues son una figura de autoridad, ¿no?". Me dijo, es que sí es cierto, pero en el proceso vas encontrándote justo lo que te comentaba hace un momento, que ciertamente son esa figura de autoridad y más allá de que impongan o demás, es en el sentido de, son la figura de Cristo, ¿no? La figura más cercana a Cristo. Porque pues ellos, en la mayoría de los casos, en el caso de los sacerdotes, bueno, consagran y hacen que el pan se convierta en carne, ¿no? Entonces, me dijo, no es que pierdan autoridad, sino que te das cuenta quién es la persona. Si es el padre Ricardo, ahí te das cuenta quién es Ricardo y que en efecto sigue siendo el sacerdote, pero de la misma manera puede ser tu amigo. Y se me hizo un poco extraño hasta que yo viví el proceso, ¿sabes? Porque en estas 5 etapas, en este caminar en conjunto, porque al final del día los sacerdotes y las consagradas forman parte activa también de los servidores, entonces generas este trato de confianza de una forma más íntima y más particular y personal, y no es que, reitero, les pierdas el respeto a la figura que son, sino más bien logras contemplar de una mejor manera la vocación que cada uno de ellos tiene y logras contemplar de mejor manera al ser humano que trae puesto la figura de Cristo, que trae puesta esa casulla, que te administra los sacramentos, que está ahí para escucharte, que te puede aconsejar, que si en efecto es la figura de Cristo que lo hace a través de ellos, pero es un humano el que está ahí. Entonces, cuando ves todo este proceso como un proceso, logras entender que en efecto todos somos humanos, todos hemos crecido siendo los hijos de alguien, los hermanos de alguien y los amigos de alguien. Y que no es que sigas, no es que dejes de ser ese ser humano y ya seas el sacerdote, sino que el proceso te permite ver a esa persona como un amigo y lo tratas de uno a uno. Entonces, Sor Carmen, que tendrá, no sé, 60 años, la puedo considerar ahorita mi amiga, ¿sabes? Porque en ese caminar logré encontrar en ella esa cómplice de los caminos, de las etapas, y pudimos ahondar y trabajar y profundizar en el ser humano que es Sor Carmen y que es Christopher, ¿sabes? Y pudimos, no sé, todo, no quiero spoilear nada, y estoy a punto de decir algo, pero no quiero spoilear nada,
Pero es justo eso, en esa complicidad que te permite el proceso, logras conocer a los religiosos, a los sacerdotes y a las religiosas como un uno a uno, como un amigo. Oye, creo que también está como padre porque te van quitando como esos issues que podemos tener sobre estas figuras que son de autoridad, ¿no? Y que en el fondo, claro que Dios los ha elegido por algo y que no es que sean más que nosotros, sino que nos ayudan a vivir la virtud de una manera como distinta, ¿no? Y de ver una realidad diversa, porque creo que cuando estamos inmersos en esta vida de matrimonio, ¿no? De familia, podemos de pronto en el quehacer de los días abandonar algo que es muy importante, que es la parte espiritual, con lo que ellos normalmente están muy cercanos, ¿no? Entonces, creo que también eso está padre, como tener una visión distinta y qué mejor que tenerlos como amigos, ¿no? Hay una frase que justo hace rato estabas hablando sobre que la vocación que nos da Cristo, y me acordé de la frase de San José María, que él siempre le decía a Dios, Señor que vea, Señor que sea, ¿no? Y creo que va muy de la mano con este tema de la vocación, o sea, no solo es pedirle a Dios que veamos qué es lo que quiere para nosotros, sino que tengamos esa valentía de decir, acepto lo que tú me pides porque sé que será lo mejor para mí, ¿no? Y en ese sentido, Christopher, hemos hablado mucho de la vocación, pero yo te preguntaría, ¿qué es la vocación? Es creo que la pregunta primera de todo esto. Y la vocación al final del día es un llamado. Es un llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Podríamos decir que el primer llamado al que nos hace Dios es a la vida, ¿no? Que hemos venido a este mundo y hemos venido por decisión de Dios, porque Dios así lo ha querido. Bajo esta premisa, el segundo llamado sería a vivir el amor, a hacer vida el amor. Entonces, son los llamados a los cuales hemos sido traídos para vivir en esta vida. ¿Cómo vamos a vivir el amor? Esa es la respuesta a la primera pregunta, la vocación. La vocación, la forma específica en la cual tú vas a vivir el amor, cómo lo vas a explotar y cómo vas a poner los dones que Dios ha infundido desde tu concepción para que los puedas explotar de la mejor manera. Una pregunta que a mí me llamó mucho la atención y que incluso se le hicieron al padre Toño, que fue uno de los que estuvo promoviendo mucho en su momento el proceso juvenil vocacional, es: ¿y qué pasa si elijo una vocación que no es la que Dios quería para mí? Y es una pregunta real y es una pregunta latente. ¿Qué pasa si yo me equivoco? ¿Realmente sí me estoy equivocando? ¿Voy a ser infeliz el resto de mi vida porque no estoy viviendo el llamado que Dios hizo para mí? Y el padre Toño se quedó 3 segundos en silencio pensando en esta analogía. Y me gustó mucho. Pensemos en un barco. El barco está hecho para estar en el mar, para poder navegar y surcar los mares. Pero ¿qué pasa si pones un barco en medio de una ciudad? ¿Podrá moverse? Pues no, porque no hay aguas, ¿no? Donde pueda navegar. Sin embargo, ¿qué pasa si tienes una embarcación sobre un remolque y el remolque está siendo movido por un auto? Podemos decir que está navegando la ciudad, aun cuando no haya agua. Y podemos decir que incluso podría estar cumpliendo su vocación, que es navegar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú dices que que tu decisión fue errada y que si a lo mejor estabas llamado a vivir el matrimonio y tú entraste al seminario, serás un sacerdote infeliz, serás un sacerdote incompleto? No, sino que a raíz de la decisión que tú has tomado, Dios va a bendecirla y aun cuando tú hayas errado, si es la concepción que tú tienes, Dios va a bendecir si tú actúas con el corazón y actúas buscando el bien, no solo para ti, sino para los demás. El objetivo de nuestra vida es donarnos por completo. ¿Cómo nos donamos? En plenitud, viviendo el amor. Oye, justo esto que dices es muy interesante porque de pronto pudiéramos decir que entonces Dios no nos da esa libertad, ¿no? Porque en el fondo estamos haciendo algo que Él no quería para nosotros y nos está dañando, ¿no? Pero justo en cuanto narrabas esta analogía del barco, pensé en dos cosas. Porque yo te mencionaba que el demonio negó un llamado que Dios le hacía.
pero negó uno de los llamados a los que nosotros también estamos llamados, que es el amor, ¿no? Entonces, y el otro es que, por ejemplo, Santa Catalina, ella anhelaba profundamente vivir la vida consagrada, pero su papá no se lo permitió y se la casó, ¿no? Entonces se casó, tuvo un marido, hubo muchas circunstancias donde, si los invito a que conozcan más su vida, total que tenía un esposo que se la pasaba de borracho, no sé qué, hubo miles de situaciones, tuvo 2 hijos y al final de la historia sus hijos mueren en un accidente, su esposo también muere y ella va a la vida consagrada, ¿no? Entonces se me ha hecho a mí muy fuerte como conocer esta historia, ¿no? De santidad, que su anhelo más profundo era pues alabar a Cristo a través de la consagración, ¿no? Por ejemplo. Y que a pesar de que las circunstancias se dieron de diferente manera, pues ella y Dios encontraron los caminos para poderse vivir en plenitud, ¿no? Y no se puede decir que viviendo como madre, que aunque no era lo que realmente ella anhelaba, vivió plenamente, ¿no? Y dio lo mejor de ella, ¿no? Entonces, esto que dices creo que hace mucho sentido también con esta historia real, ¿no? De una santa, y que justo su caminar nos habla y yo mencionaría ese, no sé si sea el tercer llamado, pero yo diría que también estamos llamados a vivir la perfección, que es la santidad, ¿no? No significa que vamos a ser humanamente perfectos, pero sí buscar en medida de lo posible vivir la virtud. Y creo que cuando vivimos la virtud nos es más fácil tomar decisiones que nos lleven a Cristo, ¿no? Entonces, a pesar de que sea navegando en el mar o navegando en la ciudad, ¿no? Seguramente Dios nos va a dar esos elementos que nos puedan ir ayudando para poder vivir esa plenitud de la que hablábamos al inicio, ¿no? La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿quiénes estamos llamados? Respuesta corta, todos. Respuesta Okay. larga. Y ahondando un poquito en eso, me acordé ahorita que lo mencionabas, la historia de Santa Catalina. De otro santo que también a mí me llamó muchísimo la atención, este libro me lo regaló mi esposa, en su momento era mi novia, que se llama La familia que alcanzó a Cristo. Es la historia de San Bernardo de Claraval. Eh, en su tiempo, las novias, que eran pues novias de chavos de su tiempo, le temían a él porque él decía que en cuanto empezaba a hablar con los jóvenes, tenía un carisma tan particular que los llamaba y ellos estaban decididos a irse al convento, pero de una forma increíble. Por eso le temían las novias de los chavos, ¿no? Entonces, él fue el hijo menor de un duque de Francia. Al final del día, su madre fallece, su padre queda a cargo de la familia, sus hermanos eran militares, su papá al final también era militar, y él, aunque conocía las artes militares, decidió siempre buscar algo más, porque no le satisfacía los títulos que tenía por pertenecer a su familia. Encuentra la entrada al convento, se vuelve, funda la congregación que al final desarrolla, y al final del día sus hermanos entran al convento y su padre entra también al convento. Todos fueron religiosos, Órale. todos. Logró que su familia completa alcanzara a Cristo. Él mencionaba que su vocación nacía de ver a su madre tan piadosa, de esa entrega que tenía ella a la oración y al encuentro con Cristo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quiénes estamos llamados a vivir la vocación? Literalmente todos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con una misión, que si nosotros no la hacemos, no va a haber nadie más en esta tierra que la pueda hacer, porque solo la ha encomendado a cada uno de nosotros. La iremos descubriendo conforme vayamos creciendo y avanzando y preguntándole verdaderamente con el corazón qué es lo que Él desea y espera de nosotros. Ok. Todos estamos dispuestos y estamos llamados, mejor dicho, estamos llamados a vivir. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo. El objetivo primordial de nuestra vida es hacer vida al reino de Dios. ¿Y cómo es que lo haremos? Amando, saliendo de nosotros y donándonos. En efecto, tendremos que, al momento de hacer esto, buscar, por ende, la santidad. Porque cuando se ama en plenitud, es que dejas todos los vicios atrás, estos vicios que nos encarcelan en un egoísmo dentro de nosotros, y es cuando volteamos a ver a Dios
que nuestro amor se vuelve más pleno, que nuestras interacciones con el prójimo se vuelven más sanas, más honestas y más plenas. Y es entonces que empiezan a dar fruto. Los dones que Dios plantó en nosotros empiezan a dar fruto conforme nuestro amor se parece más al de Él. Oye, está súper padre porque justo San Juan Pablo II también hace, bueno, cuando era filósofo, desarrolla como todo un texto que habla de cómo tú y yo, como personas, en medida que conocemos al otro, nos vamos saciando y reconociendo como seres humanos y como dignos, ¿no? Y creo que cuando conoces personas que realmente aman a Dios, que seguramente también se vive en el proceso, ¿no? Creo que vas fortaleciendo esos lazos de anhelar más a Cristo porque ves en otros ese anhelo tan grande, ¿no? Como algún sacerdote, alguna hermana, ¿no? Consagrada. Y ahora yo te preguntaría, ¿cuáles son las vocaciones que existen? Lo podemos abordar como tres pilares fundamentales o tres vocaciones fundamentales, que sería la vocación a la vida religiosa o la vida consagrada. Dentro de ella obviamente está el orden sacerdotal, están los que son religiosos, están los laicos consagrados, por ejemplo. Todos ellos conforman lo que sería la vida consagrada. Aquellos que literalmente consagran su vida al servicio de Dios y, en efecto, al final del día, pues están a cargo de una comunidad y esa es su entrega y la vivencia pues que tienen de la entrega hacia el prójimo, ¿no? Por otro lado, está la vida matrimonial, a la cual yo pertenezco actualmente, y esta vida pues obviamente es la entrega mutua hacia una persona por el resto de tu vida y con la cual tu objetivo de vida es pues reproducirse y amar, básicamente, ¿no? Y una tercera sería la soltería. Se podría abordar, o mejor dicho, se podría interpretar que la soltería, pues es como, literal, como dicen las abuelitas, darle vuelo a la hilacha, ¿no? Pero no, o sea, es una soltería que tiene un sentido, que va de la mano de Dios y obviamente bien encaminada y bien enfocada, da como resultado, pues también entregarse y donarse y ser fecundo, aun cuando dices, pues, ¿cómo voy a ser fecundo si no puedo tener hijos, no? Porque no estoy compartiendo mi vida con alguien. La fecundidad no solamente es hablando de la parte biológica, sino que tus decisiones y tus aportaciones a la sociedad van a dar un fruto de fecundidad, porque puedes tener personas a tu cargo, puedes estar desarrollando cosas que tal vez los matrimonios o los religiosos no puedan hacer, pero tú sí puedes hacer. Entonces, la soltería se enfoca a dar vida y entregarte así como las otras vocaciones, en plenitud para que puedas dar fruto. Ok, oye, y justo esto que dices, mm, que me gustaría aclarar. Esta parte de la fecundidad no es únicamente, como ya lo decías, como a través de los hijos, porque de hecho hay matrimonios que no pueden fecundar o sea, como no pueden tener hijos, ¿no? Por ejemplo, y su fecundidad corresponde a lo que ellos, eh, evidencian ante el mundo de su amor, ¿no? Y que también esa fecundidad puede ser de manera espiritual, ¿no? Porque, bueno, hace tiempo yo veía un video de un testimonio de una familia que no había podido tener hijos y que justo decían, yo hoy le agradezco a Dios porque yo tengo muchos hijos espirituales, ¿no? Y entonces ellos estaban llevando un grupo de una pastoral y decían que es a través de esa pastoral que Dios les había permitido saberse padres, ¿no? Y que el saberse padres, pues no solo es de una manera material, ¿no? Y que en el fondo creo que también ayuda a que, por ejemplo, entender un poquito más esta parte de la soltería, ¿no? Y que todos, a ver, aquí hablando un poquito del apostolado al que el que los dos vivimos, la castidad se vive en cada una de las etapas, ¿no? En la soltería, en el matrimonio y también en la parte religiosa, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es virtud y que nos ayuda a vivir en cada momento lo importante y el orden que Dios nos ha dado a cada cosa, ¿no? La otra pregunta que quiero hacerte es, eh,
como cristianos, ¿por qué nos conviene encontrar nuestra vocación? ¿Por qué nos convendría vivir la vocación? Creo que es, mm, volviendo a hacer la analogía del barco, ¿por qué nos convendría? Para poder, en el caso de que seamos ese barco y que tengamos que navegar en las aguas, para así poder navegar en las aguas. Es decir, para vivir, no digo que cuando vives la vocación las cosas se van a dar por arte de magia y todo va a salir perfecto. Lo que quiero decir es que las cosas van a ser más fáciles. ¿Por qué? Porque si Dios te ha infundido en tu corazón ciertos dones, ciertas capacidades que van enfocadas a que tú vivas tu vocación, si tú eliges una vocación que es diferente, tal vez te va a costar un poco más de trabajo poder vivir en plenitud ese amor y esa vocación. Sin embargo, lo vas a poder hacer si es la decisión que has tomado y si verdaderamente te enfocas a donarte por completo en la decisión que hayas tomado. Entonces, es para facilitar que se haga vida el reino de Dios en este mundo y por lo cual tú vas a formar parte de él, que tú formes parte de los que están trabajando para que ese reino se haga vida. ¿Por qué nos conviene? Para que podamos hacer que fluya más fácilmente todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso nos va a ayudar a que podamos vivir en plenitud. Va a ser el medio por el cual podamos vivir en plenitud ese amor. Nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en el hecho de estar viviendo y aplicando al servicio de los demás los dones que Dios te ha dado, vas a, no digo que dejes una huella más grande, sino más bien vas a poder tocar más vidas o vas a poder dar más testimonio de lo que tú estás haciendo y de que no lo estás haciendo por tu propia cuenta, por tus propios medios, sino lo estás haciendo por la voluntad de Dios y porque Dios es la fuente de inspiración y la fuente de vida que te va a ayudar a dar ese siguiente paso cada uno de los días. Oye, y que justo algo que, que se me vean a la mente cuando estabas compartiéndonos esto, yo le he aprendido algo a mi esposo que me encanta y que es saber seguir las señales que Dios te da, ¿no? O sea, en muchos momentos Dios nos va medio guiando, desde elegir pareja, ¿no? De quién sí y quién no. Digo, a mí me ha quedado claro cómo Dios me fue guiando para poder saber que era Irving y no otra persona y que de pronto cuesta trabajo como entender cuando estás fuera, ¿no? Decir, tú vas a saber y a sentir que es la persona, ¿no? Y la otra es que Dios sabrá la manera de atraerte cuando Él quiere que seas pues de sus hijos predilectos, ¿no? En este sentido de sacerdotes o consagrados. Y me acuerdo mucho de una hermana que en algún momento me compartió su historia, que ella me decía que cuando alguien le preguntó si quisiera vivir la vocación de consagrada, ella decía que no. Entonces dice que ella amaba una, por ejemplo, el tulipán, ¿no? Que es un tipo de flor que aquí en México no es como que se dé tan comúnmente y menos cuando vas caminando en un jardín. Entonces Claro. dice que todos los días por donde caminaba se encontraba una flor de estas, ¿no? Y pero que antes de eso ella había tenido una conversación en una oración con Dios y le decía, pues si tú quieres que yo sea tuya, pues conquístame, ¿no? Entonces dice que cada vez que iba de un lugar a otro, encontraba una flor de esas, ¿no? Entonces que eso la fue motivando a buscar como un proceso que la ayudara a discernir espiritualmente que era la vocación que ella tenía. Entonces, se me hizo muy padre porque de verdad Dios va a hacer lo que sabe que tú vas a entender, ¿no? Y por ejemplo, yo les comparto que en algún momento yo también me cuestioné esta parte de vocación y pues llevé una dirección espiritual con un sacerdote, ¿no? Y me acuerdo muy bien que él me dijo, mira, en este momento, yo estaba muy adolescente, ¿verdad? Me decía, estás muy pequeña para decidir esto, pero ten la seguridad de que Dios te va a ir poniendo los medios para lograr la vida a la que Él te ha llamado, ¿no? Entonces, si hoy estás escuchando este programa, que si eres
madre de familia, abuelita, te invitamos a que lo compartas con un joven, ¿no? O aquel que ves que anda un poco perdido con el tema de la vocación. Y si hoy has escuchado este programa, yo creo que es un llamado que Dios te está haciendo para vivir este proceso. Entonces, ahora bien, Christopher, yo te preguntaría, ¿cuándo es el proceso? ¿Cuáles son los pasos si estoy interesado en vivirlo? A ver, platícamelo todo. Ahí te va. Mira, primeramente, ya lo mencionaba hace un momento el tema de el proceso son 5 etapas, es una consecución de etapas y que para, digamos, vivir la siguiente, pues tienes que haber vivido la primera en este caso, ¿no? Entonces, como lo mencionaba al inicio, el proceso son 5 etapas. Hay 2 primeras etapas, es decir, la etapa 1A y la etapa 1B. La primera es del 24 al 26 de enero, que es la 1A, y la 1B es del 7 al 9 de febrero. Si dices, ok, es que me interesa, quiero vivirlo, pero es que no sé si pueda comprometerme con 5 fines de semana a lo largo de 6 meses, y dices, pues bueno, vive la primera. Si no te llama la atención, pues no pasa nada, tuviste un fin de semana, conociste un poco más de tu persona, de Cristo, de la iglesia, y dices, bueno, no es para mí. Se vale y es válido, ¿no? O decir, o quién sabe, dices, oye, ¿qué me interesa? Quiero vivir la segunda, ¿no? Entonces, si tienes esa inquietud, hay dos etapas primeras para que lo puedas vivir. Si no se te acomoda la primera, que es el 24 al 26 de enero, sin problema puedes inscribirte a la segunda, que es del 7 al 9 de febrero. Entonces, las van a ir avanzando. La segunda etapa es en marzo, la tercera etapa es en abril, y así van durante los primeros meses del año. Para mayor información, se pueden comunicar a el Proceso Juvenil Vocacional GDL Oficial en Facebook, en Instagram igual, es PJBGDL, y pues ahí les van a dar toda la información que puedan necesitar para, si tienen alguna duda, oye, ¿dónde se hace? Los costos son 300 pesos por cada etapa. Entonces, la verdad es que creo que es bastante accesible si estás dispuesto a vivirlo, ¿no? Y créeme que así como hay buenos religiosos, buenos sacerdotes que están ahí para acompañarte, y creo que el proceso es el momento para que la barrera que existe de esta que la mencionábamos, ¿no? Que son las figuras de autoridad, se levante, se quite y puedas hablar, reitero, uno a uno con esa persona. Creo que el mejor diálogo que podemos tener o al cual podemos aspirar es lo que mencionaba San John Henry Newman, hablar de corazón a corazón, y te lo puedo afirmar, que el proceso juvenil vocacional es uno de los pocos momentos donde tienes la oportunidad de poder hablar de corazón a corazón con religiosas, con sacerdotes, con buenos matrimonios y con solteros que están comprometidos a hacer el reino de Dios vida en esta tierra. Entonces, pocos son los espacios que Dios te permite donde tengas este acercamiento y puedas hablar de corazón a corazón, como lo es el proceso juvenil vocacional. Oye, la verdad suena padrísimo. Yo de verdad invitaría a todas las personas que pues están viendo este programa que lo compartan. Acabamos de compartir en los comentarios más información a través del proceso juvenil vocacional GDL oficial en redes sociales para que pues pregunten más información sobre este proceso. También pues que la primera etapa se vive del 24 al 26 de enero. Y yo cerraría, bueno, iré cerrando el programa con esa situación, ¿no? A veces pasamos mucho más tiempo en redes sociales verificando la vida de otras personas y que este proceso estoy segura que además de una paz inmensa que solo Dios da, te podrá dar una decisión que agradecerás el resto de tu vida, ¿no? Ya vemos, hoy pudimos compartir con Christopher todo lo que vivió, todas las características que descubrió dentro de este proceso y que yo creo que esto también fue un parteaguas para el matrimonio que hoy está viviendo junto con Anaí y que son dos jóvenes que buscan a Cristo y que además han pues puesto ese corazón a corazón ante Dios para poder ayudar a más jóvenes a lograr ver lo que Dios les pide, ¿no? Entonces, Christopher, pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. No sé si quieras cerrar con algo más este programa. Gracias por este espacio, Pau. De verdad,
lo disfruté bastante, ha sido un diálogo muy, muy ameno. Y creo que si tú, joven, tienes esa inquietud en este momento y estás buscando esa respuesta, verdaderamente pregúntale a Dios. Y así como pasó con esta persona que me comentabas, que Dios la conquistó en su Ujú. día a día, así también lo va a hacer contigo. Y te va a mandar esas señales que necesitas. Rápidamente podría decir cómo puedes ir cómo puedes ir abriendo esos oídos a escuchar la voz de Dios. Vive en tu día a día, dónate por completo en cada actividad que hagas, sea que estés al frente de un salón, sea que seas estudiante, sea que tengas personas a tu cargo en tu trabajo, o seas tengas un jefe. El espacio donde tú te encuentres, hazlo con el corazón y Dios va a empezar a dar sus frutos de esas pequeñas obras que vas a ir haciendo. Aun cuando tal vez digas, esto no tiene nada que ver con la iglesia o no tiene nada que ver con mi vida espiritual, si lo haces con el corazón, créeme que Dios va a empezar a dar esos pequeños dulcecitos que van a ir mostrando qué es lo que Dios quiere para ti. Y vas a encontrar la respuesta que Dios también tiene para ti. Si dices, oye, ¿sabes qué? No se me acomodan las cosas porque tengo un trabajo para ese fin de semana de alguna de las etapas, ponlo en manos de Dios y créeme que Dios va a abrir caminos, porque lo he visto y he sido parte de esos milagros que Dios empieza a hacer. Oye, totalmente. Se me vino a la mente ya por último este versículo que quien busca y encontrarás, ¿no? Definitivamente Dios, cuando tú buscas, Él se va a dejar encontrar y que es un encuentro, la verdad, y que creo ambos hemos vivido maravilloso y que definitivamente queremos que más personas lleguen a reconocerle, ¿no? Entonces, pues nada, de verdad, agradecerte, agradecer a Proceso Juvenil y a todo el equipo que está detrás de este apostolado, que seguramente son muy bendecidos en primera instancia por estar tan cerca de Dios y en segundo porque seguro se dan cuenta de esos milagros, ¿no? De todos los días, de cómo esas vocaciones van generando ese amor, ¿no? Esa respuesta de amor, ¿no? Hacia con Dios. Y por último voy a leer los comentarios que nos escribieron algunas personitas. César Villa te manda saluditos. Carlos Díaz también nos manda saludos. La hermosa Anaí nos dice que el proceso juvenil vocacional es una experiencia única. Mi esposo nos manda saluditos y dice que saludos a su buen amigo Christopher. Es un placer escucharlos y gracias por tu tiempo. Y Cristi Parra nos pone saludos a ambos. El descubrir la propia vocación es apasionante. Y descubrir el llamado a amar, dónde y con quiénes, ¿no? Creo que esto Exactamente. es algo muy importante que nos deja Cristi. Y pues un placer que se hayan conectado a todos los que nos fueron acompañando en este espacio. Invitarlos a que en los comentarios arroben a esa persona que debe escuchar este programa, que compartan este programa en sus redes sociales para poder llegar a más corazones. Christopher, un verdadero placer, que tengas una muy bonita tarde. Igualmente, muchas gracias, Paulina, de nueva cuenta. Hasta luego, Hasta bonito luego. día. Igualmente.